Buenos días, bienvenidos a este Café para tu bolsillo, como hemos llamado esta charla, que ahora le explicaremos por qué. Hace un tiempo, una empresa de aquí de Valle Gran Rey le comunica a la asociación que iba a cerrar y que iba a cerrar aún teniendo bastante trabajo. O sea, era una empresa que tenía mucho trabajo, vendía todos sus productos y nos comunica que va a cerrar. La asociación hizo un pequeño análisis y llega a la conclusión de que esa empresa tenía que cerrar si no aumentaba sus precios, porque el precio al que vendía su producto estaba por debajo del coste. Cuando esto se le comunica a la empresa, se extrañó y lo primero que decía era que su competencia estaba más o menos en esos precios, aunque el producto no era exactamente el mismo, y pensaba que si subía los precios, igual no iba a vender su producto. Entonces se le aconsejó que probara durante un mes, porque ya digamos que no tenía nada que perder. Si ya tenías pensado cerrar, pues prueba un mes y ves, ¿no? Cuando pasó el mes, nos dio las gracias a la asociación por el asesoramiento y a día de hoy esa empresa sigue teniendo trabajo y con beneficio. Hago esta pequeña introducción, que es un caso real y pasó hace relativamente poco tiempo, porque nos dimos cuenta de lo importante que es tener conocimiento y el control, digamos, sobre todas nuestras finanzas, ¿no? Porque eso puede ser la diferencia entre tener éxito o tener que cerrar. Hoy que también quiero hacer un inciso, no quiero decir que todas las soluciones a nuestros problemas sea subir los precios, sino es analizar cuál es el problema, porque no es normal que una empresa teniendo trabajo no tenga beneficio. Hoy para dar esta formación contamos con dos profesionales del sector, que son Maribel Pérez Román. Maribel, aunque casi todos la conocemos, voy a hacer un poco la introducción a Maribel, ella es economista, es auditora y consultora empresarial con 30 años de experiencia, es una emprendedora nata y actualmente es cofundadora junto con Rubén, su socio, que hoy nos acompaña también, que es el chico que está con la cámara, de Creven. Creven es una escuela online de asesoramiento empresarial en el tema de gestión y estrategia empresarial, perdón. Me gusta siempre decir de Maribel que ella es de Sevilla, pero desde que lleva viviendo en La Gomera es una de las personas y desde que yo la conozco, que más lucha por esta isla. Y digo, ojalá todos los gomeros hiciéramos lo mismo en ese sentido, ¿no? Porque es de las personas que conozco que más lucha y más trabaja por esta isla. Y la otra persona que nos acompaña es Víctor Pascoello. Víctor tiene raíces gomeras también, concretamente de Arure. Víctor es economista también. Él es asesor fiscal, especialista en auditorías del estado de las empresas. Actualmente es interventor y tesorero de FEPECO, que es la Federación de Entidades de la Construcción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y es un emprendedor también. Él es cofundador y socio de una empresa que se llama Garoé Traves Consultores, que es una asesoría muy prestigiosa, que está en la avenida 3 de Mayo en Santa Cruz. También decir de los dos, que yo los conozco personalmente, que son unos impulsores del emprendimiento, porque normalmente con las empresas que tocan y cuando dan con personas que tienen alguna iniciativa para emprender, si ellos lo ven, te dan el último pinchazo, por así decirlo, para que des el paso y te conviertas en emprendedor. Y nada más, ya yo doy paso a Víctor y espero que sea muy productiva esta formación. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por invitarme. Soy paisano. Lo primero, agradecerles la presencia a todos porque sois unos cuantos y un sábado estar aquí hasta ahora, que es el Día de la Familia y del ocio, yo creo que es un acto de responsabilidad por vuestra parte que es de reconocer. El título que pusimos a la charla esta, que no irá más allá de 45 minutos, la rentabilidad de la empresa, beneficios o disgustos. Digo disgusto porque esta mañana comentábamos con Maribel. De enero a agosto de este año, en la Comunidad Autónoma de Canarias, según publica el INE,
En Las Palmas se han cerrado 121 empresas y en Tenerife 79, que suman 200. Quiero decir que todos emprendemos con la ilusión de que las cosas vayan bien, pero hay veces que las cosas no van bien. Entonces, para que las cosas vayan bien o evitar que se tuerzan, pues de vez en cuando comentamos entre todos pues anécdotas, cosas que nos hayan pasado, recomendaciones, consejos, para evitar de que suframos alguna vez en nuestros negocios alguna situación indeseada. A ver, esto era aquí, para adelante. Vamos a hablar básicamente de tres cosas: la rentabilidad, me imagino que todos sabrán lo que es, pero resumiremos, lo pasaremos muy sumeramente. Costes, para mí esto es vital, lo principal es el cerebro, el corazón de que una empresa vaya bien, está aquí. Porque una vez me decía una persona que no tenía mucha formación, pero era el jefe de compras de una cooperativa, y me decía, la gente se vuelve loca en vender, las empresas se vuelven locas en vender. Dice, yo creo que el truco está en saber comprar. A veces vender, 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 es que tengo que aumentar mis ventas, pero depende de cómo compre. Y depende de los gastos y los costes que tenga, porque si vendo, pero sigo metiendo en una vorágine de costes, al final el margen es el que es. Hablaba estos días con un pariente mío que tiene una tienda en Tenerife de bisutería, de cosas de moda, y me dice, mira, con unos artículos estoy haciendo una prueba. Le he subido el precio, con lo cual el margen es mayor. Dice, me ha disminuido un poco la venta, porque al subir el precio me ha disminuido la venta. Dice, pero estoy ganando más que antes. Dice, no lo he hecho en toda la mercancía de mi tienda porque no me puedo arriesgar a que esto me falle y pierda la partida, como dice él. Dice, pero lo hice con una familia determinada de artículos. Le he subido el precio de venta porque he mirado la competencia, estoy por debajo. Yo creo que mi precio de venta puede ser superior en base a los costes. Me han disminuido un poquito las ventas, pero mi rentabilidad es mayor. De todos modos, lo dicho, siempre para mí, gran parte del éxito en las empresas está en controlar los costes y es de lo que vamos a hablar ahora. Y después las estrategias, que eso Maribel es la experta, pero en estrategias sobre todo hablaremos en optimización de procesos y en innovación. Y aquí sí, que aunque la palabra suene un poquito a lo mejor rimbombante, un pequeño ejemplo, yo creo que a nadie se le ocurre hoy montar una cafetería, un restaurante, sin pensar en poner un lavavajillas. Y hace a lo mejor 30 años, pues la gente se lo pensaba por el coste, por no saber cómo funcionaba. Quiero decir, con un pequeño ejemplo, que hay mucha innovación en empresas, en software, en aplicaciones, ya lo veremos después algunos ejemplos al final, seguro que todos tenemos, que la innovación creo que es parte importante también. Miro para Alejandro, los robots en las farmacias que llegan, le das la medicina y espérate, tenga su medicina. Esos 30, 40 años a lo mejor, o no sé. ¿Eh? Impensable, gracias. Esa es la palabra, impensable. Luego les cuento, bueno, se los voy a contar ya. Mi actual profesión, yo después de estar 20 y tantos años en la empresa privada también, ya solo estoy en mi despacho porque uno va teniendo una edad y no puede estar en todos sitios. Hace 2 años me dice mi socio, oye, vamos a ver esta aplicación, qué compañeros que la tienen. Digo, bueno, vamos a probar y a ver cómo va. Es un robot contable. Se llama robot contable, pero es un software. Nosotros le decimos a los clientes, mire, tráigame las facturas, me las puede seguir trayendo en papel. Si me las trae ya en PDF, me las manda por correo o me las sube al Drive, se ahorra usted el tener que venir. Se ahorra 1 hora de coste de su tiempo, de gasolina, de su tiempo. 1 hora que dedica a ocio, que le dedica a su negocio, a su familia, a leer, a estudiar, a lo que usted quiera. Me las sube al Drive y yo me las descargo. Bien sea en PDF o en JPG. Esos documentos los pasamos por la aplicación y se contabilizan solas. Previamente ese software ha sido parametrizado con cada cliente, cada cuenta a la que debe ir, los procesa y dice 194 facturas, 15 con incidencias, no les llama ni siquiera error, 15 con incidencias, el resto bien. Chequeamos, cuadra todo, corregimos lo que sea y contabilizamos. Fernando sabe lo que hay, porque último dice, ahora ya te puedo enviar la documentación más tarde, con más tiempo, para que vaya mejor, porque tardamos menos en procesarla. Ese sencillo software, que además se paga por uso, es como un taxímetro, tú pagas, compras un bono, según documento que escanees, nos ha resuelto, nos ha cambiado la vida en el despacho. Cuando lo pusimos, las compañeras, nada, pero es que hoy en día nosotros ya no pudiéramos sobrevivir en el mercado, ni yo, ni muchas asesorías, sin esta aplicación. Así que esto al final, seguimos, avanzamos. No, para abajo, las flechas para abajo. Cualquier cosa, interrumpen y cualquier duda.
¿Qué es la rentabilidad empresarial? La importancia de la gestión de costes y el margen de beneficio. La rentabilidad empresarial, pues ya todos sabemos, pues, es decir, la capacidad que tengo yo con mi negocio de sacar beneficios. Invierto un dinero, un tiempo, unos fondos, unos recursos, y es digno de que todo aquel que invierta todos estos tiempos, recursos y dinero, pues obtenga un beneficio. Básicamente, y hablando aquí para que nos entendamos todo, eso es la responsabilidad. Si nos hacemos la pregunta, ¿cuánto dinero gana mi empresa? Porque hay veces que uno habla con los clientes en el despacho y dice, es que no sé, si gano más, si gano menos. Bueno, pues analiza la rentabilidad. Miras a ver bien tus balances, tus resultados, con documentación, con datos de tu negocio, hablen con vuestros asesores y ahí se va analizando y se va viendo cómo va la rentabilidad. Porque, como se suele decir a veces, los árboles no dejan ver el bosque, ¿no? Repito, importancia de la gestión de costes que para mí es fundamental y les voy a contar alguna anécdota ahora. Para mí es, lo que decía antes, es el pilar fundamental. Para mí el kit de la gestión de costes está en identificar, medir, controlar y reducir los costes asociados a la producción de bienes y servicios. Que aunque sean palabras que parezcan un poco complicadas, es sencillo. Un ejemplo. En mis primeros inicios, hace ya más de 30 años, en una constructora de estas nacionales, lo que es OHL hoy, una obra grande de ingeniería civil en Santa Cruz, hacía falta unos planos para unos pilares, unos planos especiales, y habían llegado, cuando eso todavía el correo electrónico, yo creo que o estaba incipiente o todavía no existía. No, llegaron a la delegación ya los planos de las vigas para ver bien las medidas, los ingenieros con sus cálculos. Y yo, como estaba empezando, pues todos al principio todos queremos quedar bien. Cojo el coche y los voy a buscar a la delegación en un momento. Está en el barrio Buenos Aires, en Santa Cruz. Y me dice el jefe de producción de la obra, leonés, curtido en 1000 batallas, en 1000 obras en España, por toda la geografía. Dice, no, llama a un mensajero y después te explico. Llama al mensajero, fue, al rato llegó con los planos. Y me dijo, Canario, era peninsular, me decía Canario. Dice, sales de aquí, coges el coche, vas a la delegación, coges los planos, saludas, no sé qué, te entretienes con este, con el otro, vienes aquí, has pasado más de 1 hora. Dice, el coste tuyo de 1 hora es superior a lo que te cobra el mensajero. O sea, esa persona que era jefe de producción, su función era en la obra pensar siempre en el coste, en el coste, en el coste, en el coste. ¿Cómo puedo hacer esta actividad, esta parte de la obra, con menos coste? El coste, el coste. Él vivía obsesivo con el coste porque era su función. Y ese sencillo ejemplo para mí en ese momento me cambió la vida. Porque me inoculó el pensar siempre en, que lo hemos hablado con Fernando muchas veces, ¿qué puedo yo cambiar de mi día a día en que reduzca el coste de mi actividad para poder tener una mayor rentabilidad? Margen de beneficio, lo dicho, la proporción de cada venta convertida en ganancia. Si yo vendo 100, me queda un beneficio neto de un 4%, pues yo digo, ¿cuánto vendí hoy? 100, hoy gané 4. ¿Cuánto vendí hoy? 10. Pues hoy gané 40 céntimos, según el margen que cada uno tenga en sus negocios. Que eso se ve con los documentos. Y cuando se habla con el asesor, se sientan con vuestro asesor, oye, mira aquí falta esto, lo otro, porque hay este gasto que no lo estoy imputando porque realmente mi coste de autónomo está en otro lado, pero tú sabes que yo estoy con las 2 actividades, o este trabajador está con las 2, el coste se lo imputo a aquella, pero aquí se analiza, aparte de lo que dé la contabilidad, y se llega al dato. Y eso es importante que lo vayan viendo. Margen de beneficio bruto, margen de beneficio neto, estas son las principales claves de la rentabilidad. Beneficio bruto, beneficio neto, ahora lo explicamos un poquito mejor. Retorno sobre la inversión, o sea, para las grandes empresas, por ejemplo, el hotel, la empresa, se reúnen varios socios e invierten aquí 4, 3, 2, 5, 6 millones de euros en hacer una instalación de esta, y ellos dirán, oye, yo quiero saber cuál es el retorno sobre la inversión, porque si lo que yo voy a invertir en el hotel no lo recupero hasta dentro de 60 o 70 años, pues a lo mejor yo prefiero invertir en letras del tesoro. También es verdad que en la letra del tesoro tendrás el dinero, que la deflación, según van pasando los años, tienes menos dinero, y la inversión de aquí cada vez tendrás más porque los inmuebles se revaloran. Pero el retorno sobre las inversiones, hay empresas que miran, oye, ¿cuánto voy a retornar yo sobre el dinero que estoy poniendo? Y el retorno sobre el patrimonio neto es parecido. O sea, para mí, los que estamos aquí, y para cualquiera en su día a día, beneficio bruto, beneficio neto. Si miran una cuenta de resultados,
el que sea autónomo en la declaración de la renta lo puede ver, y si no, en el impuesto de sociedades, el que sea una sociedad limitada o una sociedad anónima. La cuenta de resultados de cualquier negocio es ventas, coste de las ventas, y tenemos el beneficio bruto. Yo tengo una tienda y me dedico a vender ropa. Compro 100 pantalones a 10 euros, 10 pantalones a 10 euros, 100 euros de compra. Los vendí en 150, 150 menos 100, 50 de beneficio bruto. Como coste de venta es el coste de la mercancía, el coste de los congelados, más el coste de todo lo que yo le tenga que poner a esos productos para vender. El empaquetado, todos los gastos asociados a esa producción. Beneficios menos ese coste directo, el coste de la venta, es el beneficio bruto. Yo creo que esto más o menos se entiende. Y después está el beneficio neto, que es el beneficio último final, después de descontar, que es lo que vamos a ver ahora, todos los gastos fijos o todos los gastos indirectos o lo que se llaman los gastos de estructura. Que, repito, es donde cada uno debería pensar los gastos fijos y los gastos de estructura que tiene en su negocio. Margen de beneficio bruto, lo que ya comentamos, es la rentabilidad antes de decir los costos operativos. Venta menos coste de venta. El coste de venta es el coste de la mercancía. El coste de un servicio. Yo tengo una empresa de limpieza, el ejemplo que poníamos antes, y para mí el coste del servicio es la hora del empleado que me está haciendo la limpieza, porque es el que presta el servicio, más el coste, así a grosso modo, de los productos que yo empleo. Para mí ese es el coste de venta de mi servicio. Y después tengo una serie de gastos por debajo, que lo veremos ahora. El beneficio neto es el beneficio total, venta menos costos totales. Entonces, volviendo al caso de la empresa de limpieza, tengo venta, lo que yo facturo por mis ingresos. ¿Cuál es el coste de las ventas o el coste directo? La hora del empleado, del operario, mejor dicho, los materiales que tengo que emplear, básicamente. Pero después tengo que tener un seguro de accidentes del negocio. Tengo que tener el seguro de la oficina y del almacén donde guardo los productos. Tengo que tener suministros de luz, de agua, de teléfono, el gasto de la asesoría, el gasto de los tributos en basura. Todos esos gastos es lo que restando después llegamos al beneficio neto o beneficio final. Y vuelvo a incidir, en esos gastos de abajo, indirectos, gastos fijos, gastos de estructura, son los que todos deberíamos mirar, revisar y controlar. Los de arriba también, lógicamente, todos miramos los de arriba. Yo no sé ustedes, corríjanme, pero los de arriba yo creo que todos lo vamos viendo, ¿no? Mira a ver a cuánto me sale ahora mismo. Yo estoy comprando los solomillos a tanto, a ver a cómo me sale. Yo, me subió el precio, no me subió. Los costes de la mercancía, los costes directos, solemos siempre poner más atención en mirarlos. Los de abajo son un poco los olvidados. Y los de abajo son los que hacen que el beneficio al final merme. Análisis de costes. Hay varias formas de analizarlos. Costes fijos y variables, directos e indirectos, lo que es el punto de equilibrio. Pondremos un ejemplo. Lo que se llama también coste de oportunidad. Y herramientas para analizar estos costes, que es muy sencillo. Hasta con una calculadora, un papel y un lápiz. Dime, Alejandro. Víctor, una cosa, ¿el beneficio neto lo mira siempre antes de impuestos? Sí. Y eso lo tengo apuntado por aquí. No sé en qué papelito aquí. Eso lo llaman los anglosajones el EBITDA, que es un término que aquí pues la gente se ha puesto ahora mucho, como nos gustan las palabras de fuera, pues ahora ya cuando hablas con cualquiera de estos o vas al banco a pedirle un crédito, no, dame el impuesto, porque tengo que ver tu EBITDA. No, que quiero que ver lo que ganas abajo al final. El EBITDA es Earning Before Interest, Tax and Depreciation, o sea, beneficio antes de impuestos, amortizaciones y depreciaciones si tienes... Ese es el neto, que es el EBITDA. De hecho, el otro día, hablando con un cliente del despacho, es un laboratorio de protésico y, por si no lo saben, todo lo que tenga que ver con la salud está cayendo en manos de fondos de inversión. O todo, o mucho. Clínicas, laboratorios, clínicas, franquicias de dentistas, de estética. La salud parece que hoy en día ya los ciudadanos queremos invertir cada vez más en salud. Y me he enterado, he buscado información, me lo decía el protésico, el titular del taller, dice, no, es que todo lo que tenga que ver con salud, los fondos están muy interesados en ir comprando, fondos de inversión. Resumidas cuentas, hay un fondo que le quiere comprar el laboratorio de taller de prótesis dental.
Y digo, ¿y qué negociaciones has tenido con él? Dice, me pagan EBITDA del último año por 8. Y después miro, digo, claro, por 8. ¿Por qué? Porque es una actividad que tiene mucho valor añadido. Una actividad con tecnología, porque cada vez los aparatos para hacer las prótesis son cada vez más sofisticados, hay más inversión y más conocimiento en saber todas estas prótesis, piezas y todas estas técnicas nuevas. Entonces, en las actividades que hay mucho valor añadido, le multiplican el EBITDA o sea, el multiplicador es mayor. Si vas a traspasar un comercio, pues a lo mejor te lo compran por EBITDA, por 4, por 5, por 6. El EBITDA, que repito, que es el beneficio final. Costes fijos y variables. Costes directos e indirectos y el coste de oportunidad. Vamos a ver qué es cada uno. Los costes fijos permanecen constantes independientemente del volumen de la producción, que son, para mí, los que se asemejan a los costes indirectos, que lo veremos ahora, que son todos esos gastos fijos que tienes que tener sí o sí. Venga, venga. Porque disculpe, si estamos entre amigos aquí. Bueno, Víctor Paz. Costes fijos permanecen constantes. Tengo que tener mi cuota autónomo, tengo que pagar los seguros sociales de los empleados, tengo que pagar el alquiler de local, tengo que pagar la cuota de la asociación empresarial Gomera, la cuota del asesor. Todos esos son gastos fijos. Permanecen constantes independientemente del volumen de producción. Yo vendo más, vendo menos, el alquiler es el qué. Vendo más, vendo menos, la seguridad social de los trabajadores es la que es. ¿Se entiende? Ejemplo, bueno, aquí está alquiler de local, salarios de personal fijo, seguros, tributos. Los costes fijos, en términos de empresa, se suele también llamar o denominar costes de estructura, o lo que es la estructura de costes de la empresa. El tener una empresa abierta necesita una estructura mínima para funcionar. Y esa estructura mínima supone unos costes, porque nadie pone una empresa sin tener ni local, ni gastos de empleados, ni de trabajadores, ni de nada. Entonces, esos gastos fijos es lo que se llama los gastos de estructura, que es lo que hay que tener cuidado. Y ahora les pondré otro comentario sobre eso. Esos son los fijos. Los variables varían directamente en proporción al volumen de producción. Si yo voy a celebrar, me vienen a contratar a mi restaurante un bautizo para 15 menús, pues tengo unos costes relacionados a la venta de 15 menús. Si en vez de un bautizo es una boda para 50, pues tengo más costes porque van relacionados con las ventas. Ejemplo, materias primas, energía consumida, aquí se me cola una letra. Comisiones de venta, si tú negocias, pagas comisiones de venta a tus empleados, jamás vendes, varía en función de las ventas. Y el personal directo. Para mí esto no tiene más allá que saber lo que es fijo y variable. Costes directos e indirectos, una distinción clave. Me repito por enésima vez. Aquí es donde hay que poner el ojo. Y al final, cuando haremos un resumen, les diré, si esto fuera una asignatura, le diría a mis alumnos, esto entra en el examen. Para mí esto es lo clave en un negocio. Costes directos, los asignados de forma directa a un producto o servicio. Materias primas, el personal, como decíamos antes. Y los costes indirectos, que aquí es donde se va la rentabilidad de las empresas. Porque, repito, los directos, nadie compra, vamos a algo sencillo, un comercio, ropa. Salvo que estés en rebaja, que tengas que venderlo, porque a lo mejor se te queda la mercancía afuera, nadie compra una prenda de ropa y la vende por debajo del coste. ¿O no debería ser así? O sea, que los costes directos todo el mundo los solemos controlar, ¿no? Yo veo mi precio de compra y le pongo mi margen. Pero estos de aquí ya no se suele controlar tanto. Y repito, estos son los que tenemos que estar siempre controlándolos mejor. Los no asignados de forma directa a un producto o servicio. El alquiler de local o la nave industrial, el coste del personal administrativo, suministros, reparaciones, seguros, amortizaciones, etc. Las empresas, según van creciendo, no sé Maribel si piensa lo mismo, pero lo que yo he visto, las empresas según van creciendo tienen una tendencia nata a llenarse de más estructura, a llenarse de más costes. Ahora ya esto aquí, voy a otro local allí, claro que ya con el local aquí el teléfono, mira a ver, voy a contratar a alguien, aunque sea media jornada y lo pongo allí. Y ya tengo el local, tengo una persona o media persona, tengo el seguro de no sé dónde de allí, tengo la luz y agua del otro local. O sea, las empresas se empiezan a llenar de estructura porque van creciendo. Y no digo que no deban crecer, todo lo contrario.
sino controlar esa estructura que se va generando. A modo de anécdota, de comentario, pero que a mí me gustó y cuando voy por ahí a hablarle a dar alguna charla, pues lo comento. La mujer que más 8000, que más alpinismo, altura, montaña, el Himalaya, el Mont Blanc, todo esto. La mujer en el mundo que más 8000 ha subido, coronado, es española, Edurne Pasaban. Y hace unos años vino a Santa Cruz a dar una charla, y así un poco símil de las empresas y el deporte y el alpinismo. Y hizo un comentario que digo, oye, pues yo pienso lo mismo. Y ella decía, para mí la empresa es como el alpinismo. Hay que saber subir, pero también hay que saber bajar. Es más, hay que saber subir y recomiendo que sepan mejor saber bajar. En el alpinismo, la mayoría de los accidentes mortales suceden una vez coronada la cima. Exceso de confianza, no medir el riesgo, ya estoy, ya llegué arriba, ya lo superé, ya no pasa nada. Entonces, en la crisis de 2008, ¿te acuerdas, Fernando? La mal llamada crisis del ladrillo, que más de uno seguramente lo habremos pasado un pelín de aquella manera. Las empresas pensamos que esto no llegaba nunca. Subíamos y crecíamos, y cuando llegamos a la hora de bajar, pues muchos no pudieron bajar. Entonces, repito, costes indirectos. El punto de equilibrio. El nivel de venta es necesario para cubrir todos los costes. Ingresos totales igual a costes totales. Resultado cero. Y hago una pregunta. Si yo tengo una inversión en mi empresa, entre bienes inmuebles, locales, maquinaria, mobiliario, en fin, yo qué sé, 200, 300.000 euros invertidos en mi empresa. Y yo llego un día, cierro la caja del día y digo, lo comido por lo servido, ingresos menos gastos. Vamos a suponer que fuera así. Cero. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que no han perdido nada? Porque en economía hay un término que se llama el coste de oportunidad, que es el coste que tú tienes por elegir la mejor alternativa. Voy a poner un ejemplo que yo creo que pudiera ser. Yo soy transportista, tengo mi camión, me conocen todos en el pueblo, tengo mi único camión, y me dice la comisión de fiestas, oye, tenemos que ir a traer unos escenarios a San Sebastián, oye, te pagamos el gasoil un poquito más, que esto es para la asociación de vecinos, tampoco vas a ganar dinero esto es para la comisión de fiestas, hombre, que esto es para todos. Venga, pues oye, ¿qué vas a decirle que no? Pues cojo mi camión y me voy, ¿no? Y pierdo mediodía en ir a San Sebastián, que me carguen y vengo. Toma, los 70 euros el gasoil para el gasto del camión. Si yo me pongo a pensar, oye, que yo tengo un camión que me costó 200.000 euros, que yo he dejado de coger trabajo, donde yo gano lo que tengo que ganar, por hacer un servicio a la colectividad, ¿de acuerdo? Pero no me quedo con que, seguramente la opción es buena, oye, porque trabajo para mi colectividad, para mi pueblo, pero quédense con el término financiero. Yo ese día he dejado de ganar dinero, que es lo que se llama el coste de oportunidad. Yo tengo una inversión que la tengo que rentabilizar, y si no la rentabilizo, pierdo dinero. Un ejemplo, a nadie se le ocurre comprarse un ordenador para no usarlo. Pues el coste de oportunidad viene a ser algo así, o sea, lo que dejo de ganar por no tomar otra alternativa. O sea, lo que yo dejo de ganar ese día con mi camión, pues por hacer el servicio que hice. Escandallo de costes. La mejor herramienta para saber el coste y la rentabilidad de mis productos o servicios, de mis múltiples miles de productos que tengo. Hablo, por ejemplo, pienso en Fernando, en la ferretería, o de mis servicios, 2 o 3, 4 o 5, los que sea. Yo soy pintor. Tengo una empresa de construcción, yo que llevo o he estado 20 y tantos años en empresas de construcción. Yo tengo que saber, cuando a mí me dan un presupuesto, una empresa grande para mí contrata hacerla, yo tengo que revisar el precio que me dan, o me dice, hazme una oferta, pásame oferta para hacerme esta obra. Pues yo tengo que analizar metro de muro, hormigón, de no sé qué, de tantos metros de tal. Cogeré con mi aparejador, oye, mira a ver el precio del hormigón, a cómo lo conseguimos. Mira a ver el kilo de acero con las medidas que marca aquí la normativa, mira a ver horas de medios auxiliares de encofrado de trabajadores, ¿verdad? Y yo llego a mi coste. Eso se saca con un escandallo de coste, que veremos ahora 2 ejemplos. Veo mi coste, le aplico el margen que yo considere y ese es mi precio de venta. A quien se lo doy mi presupuesto le parece caro, bueno, amigos para siempre, y ya vendrá otro. Lo que yo tengo que saber
Esto es como si fuera una puja. Yo tengo que saber realmente cuáles son mis costes para saber hasta dónde yo puedo llegar. Porque si bajo, puede que coja obra porque necesito tener actividad. Hay empresas grandes en la construcción hablando, Dragados, ACS, todas estas, que hay veces que cogen obra yendo a la baja porque necesitan tener operación porque cotizan en bolsa. Pero eso no es nuestro caso. Entonces, yo para hacer un trabajo para perder dinero, prefiero no hacerlo. Perdona, volvemos a la fiesta en San Sebastián. También puede ser que no pierdas nada porque puedes ganar algo, porque una gente te van a recomendar a otra cosa. O la próxima vez te van a contratar y vas a ganar, por ejemplo, un sábado que normalmente no trabajas, vas a ganar, tienes una ganancia un día más, entonces a veces vale la pena. Opino igual que usted. Y si me permiten, como estamos entre amigos, yo hoy aquí no estoy ganando nada. Estoy ganando prestigio. Yo podía estar en mi casa con mi familia. A mi hija casi no la veo. Y me lo dijo Fernando, que dije, Fernando, dime la fecha para reservar y ir para allá. Y yo estoy aquí. Y mi costo de oportunidad hoy, ¿cuál es? Estar en mi casa atendiendo requerimientos de la agencia tributaria y de mis clientes. Pero yo estoy aquí y opino igual que usted, o igual que tú. Vamos a tutearnos. Y opino igual que tú. Yo estoy aquí ganando hoy otras cosas. Pero si analizamos desde el punto de vista de la rentabilidad empresarial, no como persona, yo estoy aquí como persona, si yo no lo hizo desde la rentabilidad empresarial, hay un coste. Y no sé si he logrado transmitir lo que es el costo de oportunidad. Y eso es importante que lo sepan. Porque yo creo que eso va en la mentalidad y en la formación de los empresarios. Oye, yo tengo mi inversión y yo tengo esto para rentabilizarlo. Después está lo otro, como persona, qué gano a futuro, qué prestigio gano, pero la rentabilidad empresarial es la rentabilidad empresarial. Mira, hablando con este familiar mío que tiene un comercio, él le compra mucho a los chinos, todo esto de bisutería y tal. Y me dice una vez, qué curioso, hablando con uno de los mayoristas míos, dice, no me gusta cómo está esto aquí, las ventas de España y tal. Cierro y me voy para México, el chino. Dice, y lleva aquí 2 años nada más. Y él le comentó al chino, al mayorista, dice, pero llevas aquí poco tiempo. Y él dice, nosotros los orientales no somos como los occidentales. Si un negocio no cumple tus expectativas, cambia y dedícate a otra cosa. Aquí es que soy segunda generación, es que soy tercera generación, es que esto es de mis padres, es que esto viene desde mis abuelos, voy a ver si como... Dice, el oriental es distinto al occidental. Nosotros, si un negocio no da, cambiamos. El oriental es más sentimental, el occidental es más sentimental, el oriental es mucho más racional. Volvemos al escandallo. Vamos a hacer unos ejemplos. Coste de solomillo en salsa. ¿Por qué? Lo pongo así para que vean que esto es la vida real, esto no es... El escandallo de coste no es una cosa, el escandallo de coste es coger un papel, una calculadora y ponerte a hacer números. Si lo haces en ordenador, mucho mejor. Y el software, por ejemplo, Fernando en su ferretería, en el software, a él le llega la mercancía y le graba el coste. Y me imagino que Alejandro con sus productos en la farmacia igual, y en Congelados Morales también, cuando cogen sus productos, la metes al ordenador para que tú sepas el coste. Y tienes, en el caso del solomillo, yo compro carne. Para hacer un solomillo en salsa necesito 200 gramos de carne, lo compro a 5 euros el kilo, 1 euro. Compro verdura, 100 gramos, un salteado, que de media, el salteado que me vende el mayorista, o como se llame, la mezcla de 2 euros el kilo, 0,20. Yo la verdad que no revisé las operaciones, imagino que estén bien. Salsa, 50 mililitros, a 10 euros el litro, porque lo compro a granel, formato hostelería, me sale 0,50. La mano de obra, tengo estimado, yo he hecho un número que un cocinero en 1 hora, al coste de hora, porque la hora del personal se mide en horas, pídanselos a sus horas laborales, se los da minuto 1, solo calculo el programa. Oye, mira, tú me puedes decir cuánto es el coste de hora de un operario mío de ayudante de cocina, de cocinero, de transportista, de jefe de primera, de recepcionista. La asesoría lo da rápido. Yo sé que la mano de obra en 15 minutos, un cocinero, un miembro de la plantilla de la cocina, hace un solomillo en salsa a 18 euros la hora, 4,50. Los costes indirectos, en este caso es poco, pero siempre hay que tener en cuenta los costes indirectos. ¿Se acuerdan lo que decíamos al principio? Esa franja de gastos indirectos que no controlamos. Eso es lo que va mermando, lo que se va comiendo nuestro beneficio. El coste total por unidad, 5,75. Yo digo, oye, pues yo tengo un coste de 5,75, viendo cómo está el precio de la competencia, yo le quiero ganar un 20 o un 30% de lo que yo considere,
y de ahí para abajo ya le pongo el precio de venta. Precio de venta menos 5,75, perdón, mi beneficio. Y eso es un escandallo de costes. Que repito, eso hoy en día en cualquier aplicación lo tienen. En los hoteles, me imagino que aquí también, en restauración, en hostelería, en muchas empresas de servicio trabajan con este tipo de herramientas, que es para saber cuando... Por ejemplo, se me ocurre a mí en esto, yo voy a encargar un hotel, una boda, y les dan un precio por menú, ¿verdad? Mira, tenemos varios menús. Tenemos este precio, este otro, y este otro. Tú eliges precio más bajo, precio intermedio, precio más elevado. Cada vez te van poniendo más cosas en tu menú. ¿Ustedes creen que una empresa grande, así como un hotel, han puesto el precio así a la ligera? ¿Creen ustedes que alguien llegue y dice, ponlo a tanto, que a ver cómo nos va? No, a veces es que son cosas tan cotidianas que no nos pensamos. Entonces, alguien habrá dicho, mira, esto es nuestro cosa, porque McDonald's, la producción de tomates la tiene comprada a más de un año vista, y la de las lechugas. Y tiene un contrato que como no le sirvan los tomates al precio que le das, o no le sirvan las lechugas al precio que le das, recoge y vete. Porque hay unas cláusulas de penalización. O sea, ya estas grandes empresas, y yo me imagino que hoteles, tienen ya sus precios negociados. Yo tengo clientes que tienen empresas distribuidoras de alimentación y él le hacen lo mismo a sus grandes cadenas en el sur de hoteles que él vende. Dice, Víctor, a mí me van incrementando los precios. Trabaja con alimentación. Dice, a mí durante el año me van cambiando precios, porque yo no es que le compro uno, yo lo veo en la factura. Compra muchos proveedores y él va viendo dónde consigue. Dice, es que lo suben todo, porque además la alimentación está en manos de grandes grupos de compra a nivel mundial. Dice, pero yo ya le di un precio, negocié un precio para por ejemplo, las cadenas de clientes, y yo no puedo cambiárselas en el año. Desde que lo intente subir, rescinden el contrato. Está en una cláusula del contrato. Entonces, esos hoteles que dan un presupuesto del menú para una boda, para una comunión, ellos saben sus costes y saben lo que les cuesta hacerlo. Ellos se encargarán después de que el coste de la mano de obra sean 15 minutos y no 25. Pues porque la persona ahí se entretuvo, se entretiene, rinde menos. Esto ya va gestionando a quien le corresponda, que los costes sigan siendo, sobre todo las cantidades. Que pongan los solomillos de 200 gramos y no los pongan de 250 o de 300, porque si no están perdiendo en cada plato. Es que esto es así de sencillo, esto no es una cosa muy rara, esto es la vida cotidiana. Pues eso sería el escandallo de costes, por ejemplo, de ese otro. Tengo una empresa de limpieza y me dice, oye, necesito para que me limpies esta oficina que es de 100 metros cuadrados. Y yo digo, ¿qué le cobro? ¿Cuánto están cobrando por ahí? Eso es bueno saberlo. Pero ¿cuánto están cobrando por ahí? Cada uno. Decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. O sea, cada uno tiene sus costes y sus márgenes y lo que necesita, y su dinero y sus fondos invertidos. Entonces yo cojo y digo, bueno, yo sé los precios de la competencia, pero yo tengo que saber cómo lo hago yo y cuánto me cuesta. Porque si yo no logro llegar a los precios de la competencia, paso la oferta por mi servicio o no lo paso, digo, mira, no estoy en mercado, gracias, lo siento, disculpa, para la próxima. Pero no pongo un precio que yo vaya a perder dinero. Materiales, cantidad 10, por poner una cantidad, a 1 euro, productos de limpieza. 10 euros me cuesta a mí cada vez que hago un servicio de 100 metros cuadrados. 10 euros en materiales. Digo, una oficina de 100 metros cuadrados, como es una oficina diáfana, no es como una casa que hay más muebles, que hay más cosas, sino más fácil de limpiar. Creo yo que una oficina es más fácil de limpiar que una vivienda. Yo calculo que en 2 horas de mano de obra, el coste, me ha dicho mi asesor laboral, que el coste por hora de mi mano de obra son 15, 30. Gastos generales, la proporción, que eso el asesor se las calcula del total de tu año anterior, de tu mes anterior, de tus gastos generales que vayas llevando, como prorratearle el porcentaje. Aquí se hizo sencillo así para 10 euros. A mí me cuesta más que 2 personas de mi empresa limpien una oficina de 100 metros cuadrados, cuesta 50 euros. Si yo les digo, mira, te lo dejo en 40, estoy perdiendo dinero. Si te lo digo, bueno, como eres amigo mío y te lo dejo en 50, ni gano ni pierdo.
Ni gano ni pierdo, pero tengo, recuerden, el costo de oportunidad. Tengo 2 personas que podían estar trabajando en otro lado ganando dinero. Si deseo un margen del 20%, el precio de venta sería 50 el coste por 1.2 y yo lo vendo a 60. 60 menos 50 son 10, que es el 20% de mi coste. Repito, una calculadora, un lápiz y un papel. Y si lo hacen con una hoja de Excel que está en cualquier ordenador, mejor. Y el que no tenga el tiempo, los medios, va a su asesor. Se lo comentaba antes a Fernando. En el despacho, cuando viene algún cliente y nos dice, nos plantea algo así, nos encanta. Porque eso te hace ver de que el empresario quiere ahondar en saber si sus números son los que deberían ser. ¿Me explico? Alguien diría, ¿para qué te está quitando tiempo? Pero es que yo estoy para eso. Porque es mi profesión y yo tengo que intentar ayudar a mis clientes, a todo el mundo. Pero cuando alguien, o sea, que no les dé reparo de ir al asesor, oye, mira, que necesito que me eches una mano con esto. Porque sí, yo sé mi negocio del día a día, pero tú eres el que tiene los números y el asesor lo ve más fríamente. Porque el empresario siempre ve el día a día. Entonces, necesito que me eches una mano con esto. Mira, vamos aquí para que me calcule. Y todos estos datos no son difíciles de calcular. No sé ustedes, yo creo que más o menos esos datos aparentemente, lo único es el porcentaje de los gastos generales, o los gastos indirectos, o los gastos de estructura. Siempre vamos a dar lo mismo. Los gastos indirectos, el asesor te dice, mira, tú estás al final con un tanto por ciento de gastos indirectos, que son tus tantos euros, lo pones y tienes tu precio de venta, tu precio de coste, perdón. Y a partir de ahí tú vas con tu precio. Y si le interesa al que me está pidiendo la oferta bien, y si no, pues no atiendo el servicio y espero el siguiente. Ya, yo voy casi que terminando. Estrategia. Reducción de costes. Aumento de los ingresos, lo que decíamos, vender, vender, vender. Parece que todo está en vender, no, vender, vender. Y yo empecé por reducción de costes. No sé si se dan cuenta el orden. Empecé por los gastos y no por las ventas. Optimización de procesos y la innovación. En optimización de procesos, todos, seguro que todos en la empresa optimizan procesos y les quedará seguramente con el tiempo alguno más que optimizar. Desde cuando recesiono la mercancía, la etiqueto, la separo, la ordeno, le pongo. Y si en vez de hacer todos estos pasos luego así directos y ahorro tiempo, que lo hemos hablado, Fernando, todos, en su negocio, seguro, no me viene a la mente ahora ninguno, pero seguro que todos en vuestros negocios habréis, y seguro que lo hacen, la optimización de procesos y la innovación. Ponemos ejemplos ahora que tenemos algunos apuntados aquí. Conclusiones. Vender está bien, controlar los costes está mejor. Acuérdense del familiar este mío que me dice, hice la prueba, subí los precios, dice, me bajaron las ventas, pero como subí el precio de venta, estoy ganando más dinero. No quiero decir con esto que se vuelvan locos a subir los precios, pero que hay veces que no controlamos bien nuestras ventas, costes de venta y el beneficio bruto. Costes directos e indirectos son los que hay que tener en cuenta, sobre todo los indirectos, los gastos de estructura. Hay que saber subir, pero hay que saber bajar. Escandallo de costes, el mejor aliado. Repito, una calculadora, la calculadora del móvil. O sea, no sé, es sencillo no es tan complicado de calcularlo. Y cuando una vez has hecho todo esto, y tú dices, joder, con este servicio, con esta obra, yo que soy pintor y me dijeron tal, pero después me salió este recoveco aquí, que aquí me tuve que, coño, con el pincel y tuve que estar más horas de lo previsto, o en esta parte de aquí tuve que estar 2 días más y al final 2 días que le pago al trabajador y ya mi oferta es la que era y no gané lo que tuve que ganar. Unas veces se gana y otras se aprende. ¿Vale? Y para él se aprende, tenemos que controlar e ir viendo nuestros números. Esto es sencillo, es sentido común. Esto aquí no es ni ciencia ficción, ni hace falta ninguna cosa muy complicada. Muchas gracias por la atención. Vamos a poner aquí al principio. Y voy a mirar aquí las chuletillas, porque yo tenía aquí mis notas, como yo me estoy haciendo mayor. Lo de esta lo dije, lo del EBITDA, que lo dijo Alejandro, los gastos generales,
Por ejemplo, para alguien que haya en alguna vez pedido un presupuesto a alguna empresa de estas de construcción, o para ampliar, o para reforma, ¿te acuerdas cuando antiguamente se ponía gastos generales y beneficio industrial? No sé si seguramente más de uno lo ha visto. Gastos generales, ¿les suena algo de lo que hemos hablado hoy? Gastos indirectos, gastos de estructura. ¿Qué pasa? Que como hay empresas que no tienen medios y no ponen tiempo en calcularlo, pues decían entre un 13 y un 17 de gastos generales. Porque tengo que cobrar algo de gastos generales. Hay muchas empresas que no sabían que eso lo hemos hablado un montón de veces. Y después, beneficio industrial, entre un 6, en ejecución material de obra, eso suele usar el 6%, como diciendo yo estimo que debo ganar un 6. Ganaré lo que ganaré, pero debería ganar un 6. ¿Qué más? Sí. Ahí hay un problema, nosotros tenemos una empresa de construcción. Y el problema es que muchas veces el cliente, cuando tú le pones el 20% de beneficio industrial o lo que sea, dice, pero ¿para qué tengo que pagar esto? ¿Esto qué? Y se niegan, y, ¿sabes? Es como que el otro no me lo cobra y tú me lo cobras. Pero a lo mejor el otro no se lo cobra, no, el otro no se lo cobra, el otro se lo pone distinto en la factura. Ahí está, el otro se lo pinta de otra manera. El otro más listo. Mire, en la construcción, yo en los 30 años que he estado en la empresa privada, 7 o 8 fue en la automoción, el resto en empresas de construcción. Mis últimos 18 años fueron en Satocán. Hicimos muchas obras hidráulicas aquí, una de ellas arriba, el pozo este que está aquí arriba. En la construcción es, si tú no quieres poner tu margen beneficio bruto y gastos generales y margen industrial, yo lo que hago es que cojo mis partidas, mira, quiero que me hagas esta oficina. Quiero hacer este inmueble porque quiero poner el local debajo, arriba la planta alta de la oficina, con este proyecto del arquitecto, este es el proyecto que me hizo el arquitecto, yo, empresario, y voy a él, que es una empresa de construcción, o usted, a ti, y digo, este es el proyecto, dame presupuesto para ejecutar esto. Lo que pone el proyecto. Tienes dos formas. O miras tu precio de coste y le pones abajo beneficio industrial, que alguien dirá, oye, pero es que el otro no me lo pone. Yo cojo y voy a mis unidades y le calculo el margen y el beneficio en cada unidad y digo el presupuesto cerrado, tanto. Pero lo he puesto arriba, no sé si me explico. Yo no estoy regalándole, porque yo para hacer una obra y perder dinero me con mi casa. Tú tienes una obra que hacer, ¿no? Tú me pides a mí un presupuesto. Yo tengo que pagar a la persona, al asesor mío, para que me haga el presupuesto, ¿no? Para que me ayude a hacer el presupuesto. Y en este caso con un técnico, bueno, un aparejador que tenga el conocimiento técnico, ¿correcto? Muy bien. Yo voy, el aparejador, el técnico, quien sea, me hace el presupuesto. Voy y se lo muestro al cliente. El cliente me dice que no, que más adelante me llamará y tal, pero prácticamente me está diciendo que no, que tiene otras ofertas o lo que sea. ¿Quién me paga a mí lo que yo le he pagado? Eso es un coste que tiene que asumir. Por eso, si hay muchos talleres de reparación que dice la elaboración del presupuesto, tantos euros. ¿Qué cobran por presupuesto? Cobran para recuperar ese tiempo. Pues cobran. Oye, otra cosa que me acabo de acordar ahora, cuando vimos antes, una cosita, cuando vimos en el ejemplo, yo te dejo, Maribel, termino, lo del escandallo de costes mano de obra. Una pregunta, si un empleado nuestro cobra 1.500 euros al mes, ¿el coste de mi empleado es 1.500 euros al mes? No, 2.200. Se lo tenemos claro, ¿verdad? Se lo tenemos claro, porque después a los 3 meses hay que pagar las retenciones. Y al mes siguiente hay que pagar la seguridad social. Y hay que pagar el plan de formación y el de igualdad y todas estas cosas modernas que nos hacen ahora con todo esto. Correcto. Y además, el asesor laboral se lo piden y les manda, se suele llamar ICE, el índice de coste de empresa, el coste mensual, el coste de nómina, en fin, todo esto es lo mismo. Hubo una ficha de cada trabajador, el resumen, donde se ve total coste. Y además en la nómina sale abajo, coste empresa. Y una vez me dijo un compañero bastante progresista, y eso está feo que salga la nómina. Un compañero, allá en Satocán. Digo, pero feo, ¿por qué, Moisés? Coste empresa, como diciendo... Digo, para que el trabajador sepa lo que cuesta. Es que resulta que ese señor dice, es que yo cobro 1.500 euros al mes. Digo, mira tu nómina, mira lo que se quedan los de arriba, los de Madrid. Pero es lo que siempre se ha hablado y la polémica que ha habido ahora cuando salieron la Federación de Empresarios diciendo, vale, pues lo que podemos hacer en España. Correcto. Paguen su retención. No, no. Verás que nos quedamos sin pedir. Yo le pago al yo le pago al trabajador y usted administración vaya y se lo cobra al trabajador. Que una vez haya vaciado la cuenta, a ver dónde lo cobra. Efectivamente,
además somos menos, somos más fácil ser 4 enemigos del gobierno que todos. Así que yo, si tienen cualquier comentario, porque no quiero quitarle más tiempo, a Maribel, que es la protagonista hoy. Vale, gracias. Sí. El tema del, ¿cómo se dice? Cuando te hacen una competencia desleal. Usted está intentando hacerlo todo súper legal, precio, coste, estás ofreciendo un servicio y te hace alguien que no está legal. Hombre, si yo, sí, tienes razón, y es injusto, pero si yo conozco competencia mía, que sé que tiene trabajadores sin contratar, yo hablo con el empresario y digo, oye, esto no es justo, que debemos competir en las mismas circunstancias. Y después cada uno dirá, pues a lo mejor voy y denuncio a Inspección de Trabajo. Porque, oye, está comiendo con el pan de más de uno aquí. No está comiendo con el pan de él. Él no está jugando con el pan de él. Está jugando con el pan de él más el pan de los que estamos legales. Entonces aquí en este pueblo estarían todos peleados y no se saludaría nadie con nadie. Pero, Una pregunta antes de quitarle el tiempo a Maribel. Si tú como empresa, imagínate, ves que tu empresa va bien, que vas vendiendo todos los días y demás, y te quieres sentar con el banco a pedir financiación. correcto. Tú ves que en la cuenta del banco tienes dinero, pero el banco no te da financiación. ¿Por qué es eso? ¿Que tienes dinero y el banco no te da financiación? Por la diferencia de que tienes liquidez, pero el beneficio te da cero. Pues si tienes dinero y el EBITDA te da cero, es que de algún lado estás sacando el dinero que no estás declarando y lo tienes en el banco. Porque donde no hay, no se puede sacar. Y si yo van pasando los años y mi beneficio es poquito y tengo mucho dinero en el banco, eso hoy en día cuesta más que se le escape a Hacienda. Y más se va a complicar dentro de unos meses con la factura electrónica. No entiendo cómo vas a tener dinero en el banco. Yo no entiendo. Sí, pero a veces los bancos también en algunas No evalúan tu cantidad de dinero que tengas tú de fondo, sino el resultado. Es que la pregunta que dijo ella yo creo que es muy interesante, porque la diferencia está en que como negocios nosotros no solo tenemos que pensar en productos que nos den rentabilidad. Hay 3 líneas de productos que se trabajan a nivel estratégico con las grandes empresas. En mi caso, por ejemplo, que trabajo con empresas que su facturación son 1.500 millones de euros anuales, no 1 millón ni 2 millones, sino 1.500. Ellos nunca hacen una línea de negocio aislada, sino que ellos calculan cuáles van a ser los productos que le van a dar rentabilidad, los que le van a dar cash y los que le van a dar autoridad, como ella decía. Entonces, dentro de toda la planificación de las líneas de negocio que ellos van a hacer en el año, ellos saben los que le van a hacer tener rentabilidad, los que le van a hacer que les entre flujo de caja para pagar los gastos y acciones que hacen que no van a ganar dinero, pero le dan autoridad o reconocimiento o es un gano yo, ganas tú. Y en el banco lo que ocurre es que la financiación que nos dan, lo que analizan es no solo la cantidad con la que puedas avalar que tú tengas a nivel personal, sino también lo que tú declares de beneficio y también el flujo de caja que tú tengas. Y entienden de que tu flujo de caja y los ingresos que tú tengas cubran el 30% de lo que te va a suponer la cuota del préstamo que vayas a solicitar. Y esto hace que si el empresario sabe con antelación si va a necesitar financiación bancaria, tú haces ingeniería fiscal y tú juegas con tus balances y con lo que tú vas a declarar para conseguir un tipo de préstamo que te salga un tipo más bajo. Porque ese es otro de los problemas. El motivo de esta charla es porque, para que os hagáis una idea, lo estábamos comentando al principio, en este trimestre han estado cerrando 1.000 emprendedores autónomos, 1.000 autónomos al día. Han cerrado en este trimestre 88.000 emprendedores. En este trimestre. Y la situación solo ha hecho empezar. Si algunos se quejaban de la crisis, y no es que quiera ser pájaro de mal agüero, si algunos se quejaban de la crisis de 2008, la situación que nos viene ahora es distinta, porque no se trata de un problema de Europa, se trata de otras complicaciones geopolíticas y de decisiones de globalización que aquí, en esta isla, aunque casi todos los efectos económicos nos llegan un poquito después, pero claro que nos van a afectar. Muchos de los que tenemos en la asociación del sector turístico, este agosto ya han notado una diferencia en el tipo de cliente que tenían. Y lo que queríamos hoy con esta charla es, primero, que Víctor, a través de Víctor, entendierais la importancia que tiene que nosotros como empresarios sí que sepamos los números mínimos de nuestro negocio. Yo casi todos los proyectos que he auditado este año en quiebra concursal han sido emprendedores que le estaban poniendo un montón de ganas, pero que veían que cada vez trabajaban más cantidad de horas, pero ganaban menos. ¿Y qué hacían?
pues intentaban coger más trabajo, trabajaban cada vez más cantidad de horas, le ponían más ganas, más horas, más horas, más horas, y lo que estaba ocurriendo es que estaban gastando sus ahorros que habían acumulado en otros años de actividad y al final la sensación era, pero yo estoy haciendo el tonto, gana más cualquier trabajador mío que yo mismo, y en muchos casos era el autónomo el que no estaba cobrando ningún tipo de sueldo. Si bien en los 30 años que llevo, porque Víctor y yo somos de la misma generación, trabajando como economista, estos casos los he visto siempre, sí es cierto que yo en los últimos años que me estoy llevando las manos a la cabeza, porque es como si a nosotros, los pequeños empresarios, nos estuvieran utilizando de mano de obra barata para pagar a políticos, a bancos y al sistema. Y como realmente no estamos tan unidos y no nos formamos con lo mínimo que hay que conocer, es como si nos estuvieran cociendo a fuego lento y cada vez más y cada vez más. Y lo que hoy queremos que conozcáis, aunque ahora hagamos un pequeño descanso, es lo mínimo que tendríais que conocer a nivel de los movimientos económicos que vienen. No voy a ser técnica, pero va a ser importante que conozcáis cómo va a influir la moneda electrónica, la CBDC, que se implantan ahora en julio en toda Europa, cómo va a afectar la obligatoriedad de la factura electrónica que entra en juego el año que viene y cuáles son los juegos de piezas que se están haciendo, no desde tanto el gobierno estatal, sino más bien desde Europa, con la inflación, los intereses y los impuestos. Porque el que no se conozcan, eso en economía se llaman las 4 I malditas, que es el emprendedor pequeñito no sabe bien los impuestos que está pagando, no sabe bien cómo están jugando con la subida y la bajada de los intereses, no sabe bien cómo la inflación le está afectando a su negocio y esa ignorancia, que es la 4ª I, es la que hace que trabaje, a lo mejor se agobia por los 380 euros que va a pagar de cuota de la Seguridad Social y el problema realmente gordo es el otro. Y realmente el tejido español lo está sosteniendo el autónomo de a pie. Y ha bajado en 3,6 puntos la generación de empleo que nosotros como autónomos hemos generado en este trimestre, pero es que va a bajar más. Y al mismo tiempo, toda esa bajada de empleo lo que está buscando es un Estado que le dé un trabajo con una serie de ayudas o de beneficios sociales que le permitan estar sostenidos, con lo que la bola que viene es aún más gorda. ¿A quién nos va a afectar? A quien tenga la información, y por eso es básico que como empresarios sí que sepamos lo mínimo de lo que se está moviendo para que un poco tengamos margen de acción. Y a veces llama la atención que estamos en colectivos como esta asociación empresarial y quizás los que venimos siempre a las formaciones somos las mismas caras. Y es que es muy importante que estemos al día con estas cosas si no queréis ser esa mano de obra barata del sistema, porque es hacia lo que estamos tendiendo. Entonces, aunque ahora vamos a hacer un descanso para que os repongáis de la parte de... Sí, y para que ponga mi diapo, de la parte de Víctor, en la parte mía, ¿qué es lo que vamos a charlar? Os voy a bajar a tierra lo que está sucediendo a nivel económico, para que por lo menos estéis al día de lo que os puede venir en el 2025 como autónomo. Las cosas buenas y las cosas malas, sin ser catastrofistas. Y a nivel práctico, como nosotros en nuestras empresas pequeñitas, aquí en la isla lo podemos aplicar. ¿Qué 4 o 5 cosas podemos hacer? Y la pregunta de Alejandro viene muy al hilo porque va a influir mucho también qué tipo de financiación tengamos para nuestras empresas, los que necesiten financiación. Porque el juego con el tipo de interés va a ser una pieza clave en este nuevo ciclo económico en el que estamos entrando, que como seguro que habéis oído por ahí, es el final del capitalismo, estamos entrando en una era económica que se llama transhumanismo y de ahí que se estén adoptando esas medidas de la CBDC, etcétera. Sin tener que aprender vosotros los conceptos técnicos de economía, que no hace falta ser economista, vaya a ver que casi todo es sentido común. Pero primero, para que nos repongamos un poco, nos tomamos algo, ¿no?, de 10 minutos o así. Y después yo voy a dar caña al sistema bancario, al sistema político y al sistema empresarial. Se hace necesario que nosotros sepamos cómo hacer rentable ese producto o servicio, porque solo haciéndonos cada vez más buenos en nuestros servicios de farmacia no vamos a conseguir que el negocio sea más rentable. Ya con ser buen cocinero no es suficiente. Hoy en día, para sobrevivir en el mercado actual, tenemos que conocer al menos lo mínimo de finanzas y entendiendo que nos han estado programando para tener como empresarios una idea errónea respecto al dinero. La mayor parte de los empresarios aquí dicen:
yo con poquito me apaño, si total, yo no quiero más. El dinero es malo, todos los ricos es porque algo malo están haciendo y la mayoría tiene un concepto negativo de ese dinero. ¿Qué provoca que tengamos una programación cerebral negativa respecto al dinero? Pues que en el fondo, cuando facturamos de más, nos autosaboteamos, hacemos una mala gestión de esas inversiones y al final acabamos teniendo el mismo dinero que teníamos al principio. Y sin embargo, el dinero realmente es una herramienta que es neutra. Si ponemos un tocho de dinero aquí, ni nos da besitos ni nos pega tortazos. Es una herramienta que tiene unas características, que es potenciadora y aceleradora. Con mucho dinero se potencia aquello que somos. Entonces, una persona con mucho dinero potencia aquello que es. Pero una persona buena con mucho dinero también puede hacer mucho bien, porque potenciamos aquello que somos. Y el dinero es un acelerador. Yo con mucho dinero, si quiero montar un pedazo de restaurante que tenga catas, que combine diferentes tipos de gastronomía, puedo acelerar ese proceso. Yo con dinero voy de La Gomera a Barcelona, llego antes que si fuera remo sin dinero. Y es empezar a entender que no es ese concepto cristiano de que el dinero es algo malo, sino que como emprendedores, si nosotros somos nobles y tenemos valores, con dinero vamos a hacer más bien en nuestro territorio. Evidentemente, si alguno de vosotros es malo, con mucho dinero, pues va a poder hacer más mal, porque tienen más capacidad de impacto. Y de ahí que sea importante el conocer cómo funciona esta herramienta. Y en muchos casos, quitándonos de la cabeza, cuando nos sentimos culpables porque estamos inflando un presupuesto o porque decimos, es que esto va a decir que es muy caro, pues si dice que es muy caro, a lo mejor es que no es el cliente para ti. Porque realmente cuando estamos regalando nuestro tiempo vital, nuestro tiempo de vida, realmente lo que estamos diciendo es, no me quiero lo suficiente, mi tiempo ahora no vale lo suficiente y te lo estoy entregando regalado, conformándome con las miserias que tú me quieras dar. Y por eso, casi todos los empresarios que sí que facturan mucha cantidad de dinero, ellos sí entienden que la herramienta dinero no es buena ni mala, es neutra y que les sirve para crear la realidad que ellos quieren. Así que lo primero es que, aunque seamos chiquititos autónomos, no tenemos que aspirar a conformarme con lo mínimo. Algo tan maravilloso como la vida no puede habérsenos dado para conformarnos con las miserias. Si estamos aquí, seguramente sea no para vivir como zombies, sino para vivir de una forma más plena. Y yo en este último año lo que más estoy viendo son autónomos que están quejándose, agotaditos, que no tienen tiempo para la familia, que no paran ningún fin de semana y en muchos casos ofreciendo un producto o un servicio que es bueno, buenísimo, pero hay algo que ahí no casa. Si su producto está bueno, si son tan buenos albañiles, si sus casas rurales son tan buenas, ¿por qué está viviendo mal? Porque hay un desconocimiento de esa parte de gestión financiera. Para poneros en situación, quiero que entendáis que el 1% de la población mundial es el que concentra el mayor porcentaje de riqueza. Seguro que muchos habéis oído eso. Pero es que hay un agravante. Hasta hace poco, ese 1% de la población tenía el 45,6, 45,7% de la riqueza. Pero en los últimos 2 años, ese 1% de la población, esos Elon Musk, Bill Gates, etcétera, tienen el 63,5% de la riqueza. Lo que estamos viviendo en esta época es que está desapareciendo la clase media. Cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y lo que casi todas las medidas que se están adoptando es para acabar con el mediano. Son medidas sutiles, como introducciones de eso, como la introducción de la moneda electrónica, que ahora explicaremos las consecuencias que tiene, como el cambio de los tipos impositivos, los intereses, pero son medidas que poco a poco están haciendo que ese 1% cada vez sea más rico, porque tiene ya el 63% de la riqueza, la clase media prácticamente no exista y las personas que están en una situación de inclusión social porque están en extrema pobreza se va incrementando de forma abismal, hasta el punto que en Latinoamérica, según el CEPAL, ya el 40% vive en situación de extrema pobreza, pero es que aquí en España el 26% vive en situación de extrema pobreza. Y eso es fuerte, que nosotros a veces nos estemos preocupando por Pamplina
y que existan un 26% de la población que no esté accediendo a los servicios básicos de alimentos, etcétera. ¿Y por qué creo que es importante que nosotros como empresarios tengamos esto claro? Porque sí que tenemos poder de acción. Como no vamos a accionar es quejándonos, que es lo que ellos quieren. Te encuentras a todos en los bares, en las plazas, quejándose. Ahora más impuestos. Han subido ahora el IVA de los impuestos de los bienes de alimentación básicos. Ahora hay que pagar los trimestrales. Ahora, pero después se actúa poco en consecuencia para conseguir revertir la realidad. Y como empresarios tenemos más capacidad de acción de la que pensamos. ¿Cómo? ¿Cambiando el mundo? No, pero sí cambiando nuestro roalito, cambiando a lo mejor lo que ocurre en nuestro municipio, cambiando lo que ocurre en nuestra isla, trabajando activamente para conseguir, por ejemplo, que se enseñe finanzas en los colegios. Esas pequeñas acciones que sí dependen de nosotros. ¿Qué va a intentar la televisión, los medios audiovisuales, el sistema? Que vuestro foco esté en lo que no podéis solucionar y vivamos en la queja. Y cuando vivimos en esa queja, no pasamos a la acción para cambiar una realidad. Pero sí tenemos que conocer lo que ocurre y sí tenemos que conocer que viene una recesión más potente que la de 2008 y que puede afectarnos realmente pues, a nuestro nivel de vida dependiendo de cómo lo hayamos hecho en años anteriores. Y por eso es importante conocer al menos esos 4 factores que sí que son los que controlan los ricos. ¿Qué son los que controlan los ricos? Pues evidentemente no tienen ignorancia financiera. La mayoría de la gente que tiene un poder adquisitivo medio alto sí que sabe cómo jugar con sus balances para pedir financiación al banco, sí que sabe cuáles son sus gastos estructurales o sí que sabe cómo jugar con el banco para pedirle según qué. Yo hay algunas empresas a las que cuando he auditado a lo mejor tenían, por ejemplo, pólizas de crédito para financiar activos fijos, o tenían hipotecas para financiar circulante, o no habían negociado comisiones de cancelación parcial o comisiones de cancelación total. Ya sé que parece que es que los bancos aposta ponen conceptos como muy complejos para que el común no lo sepa. Pero a lo mejor en un colectivo, si alguien no sabe, puede pedir ayuda a la asociación y decirle, mira, que es que voy a renovar la póliza de crédito. ¿Esto que me están pidiendo es lo correcto o no? ¿Me debería de ir a un tipo fijo, a un tipo variable? ¿Qué es la comisión de estudio? ¿Qué comisiones son legales y cuáles son ilegales? Y a diferencia del grande, el pequeñito, toda esta terminología no la conoce y lo que está es contento porque el banco le haya dado el préstamo. Punto pelota. En mi caso, yo de hecho soy de la opinión de que uno tendría que trabajar para ser lo más independiente del sistema financiero posible. Yo cuando terminé la carrera de económicas, mis primeros 5 años de trabajo fueron en el Banco Exterior de España. Y desde entonces salí con una conclusión. No volvería a pedir ningún préstamo en mi vida. Cuando tú ves cómo funciona el sistema, acabas odiando el sistema. Y todas las empresas que he creado, los bienes raíces que he comprado, etcétera, jamás lo he hecho con financiación externa. Porque creo que primero tiene una serie de entresijos que controlan mucho el hilo y para mí los valores y la ética son importantes. Y aparte te sientes muy mal. Yo decía siempre que el tiempo que trabajé en el banco era como si estuviera prostituyéndome, porque te obligaban a tener determinados objetivos y a meterle determinadas comisiones a las personas que solicitaban la financiación, que eso y la ética andan ahí. Quizás nosotros aquí tenemos la ventaja que tenemos cajas pequeñas, como Caja 7, etcétera, que tienen todavía algunos principios más éticos, pero en la mayoría de los casos el dinero que tú estás aportando en un fondo de inversión es el que están utilizando para la guerra de Ucrania, invertir en armamento o invertir, como bien decía Víctor, en toda la industria relacionada con la salud, que es el otro gran punto de control aparte del dinero. En salud y en dinero, en la medida que no ejercemos control sobre ellos, es como somos más fáciles de manipular. Así que ellos lo primero que tienen claro es que saben lo básico de finanzas, lo básico para saber cuándo pedir financiación, cuándo tener líneas de negocio de cash, de rentabilidad, cuánto cuesta su precio hora, cuáles son sus costes fijos, sus costes variables, y eso les permite planificar su año de trabajo. Con alumnos nuestros de nuestra escuela, nosotros lo que les enseñamos es hacer una planificación financiera anual de forma que tú, en función de los gastos que vayas a tener, tú decides qué líneas de negocio van a ser las que desarrolles para que tú tengas la seguridad del cash, la seguridad de la rentabilidad y con Excel, como dice Víctor, es muy sencillo que alguien chiquitito pueda saber, vale,
estas líneas de negocio no me son rentables. ¿Tienen otra utilidad de autoridad? Si no, las elimino. Algunas empresas de aquí, de hecho de la isla, que me llamaban porque estaban sin poder pagar las pólizas, etcétera, cuando le analizaba los números, es que tenían un montón de líneas de negocio que, lejos de generarle ingresos, le estaban suponiendo gastos, pero la venían haciendo de toda la vida. Y entonces ellos decían, bueno, pero es que toda la vida he estado haciendo esto. Es como si alguien dijera, toda la vida he estado haciendo fotocopias, o toda la vida he estado llevándome los residuos de los parques, sin realmente calcular los gastos estructurales, la parte de impuestos y la parte de inversión y de amortización que tiene que hacer el negocio. Entonces, el que no conozcamos eso es lo que hace que si uno no tiene una planificación financiera, como que va sobre la marcha, cada día levantando el chiringuito, si entra dinero, bien, y a final de mes lo que yo tenga, pero sin hacer una planificación. Y es como si en esta vida premiaran a los que no tienen una actitud reactiva y esperan que les caiga algo del cielo, sino a los que tienen una actitud proactiva y planifican, vale, esto es lo que yo quiero que llegue a mi tienda. Estas son las líneas de productos que voy a hacer. No compro según me convenza el representante que venga, sino en función de la planificación que yo haga. Estos son los elementos que voy a eliminar y estos los que voy a meter. Y haciendo, evidentemente, todos esos escandallos. Cuando se hace en planificación financiera ese escandallo, aparte del margen de beneficio que decía Víctor, de hecho, le metemos normalmente un 10% de incertidumbre, porque hay veces cosas que suelen suceder mal, y también la parte impositiva. Y pensar, ¿por qué hay que meterle el margen de beneficio? Porque si el proyecto se queda estancado, es como una flor. ¿Cómo sabemos que una flor está viva o está muerta? Porque la flor viva está en crecimiento. Cuando vuestros negocios se estancan y siguen facturando lo mismo que el año anterior, está muriendo. Porque el mundo está en constante cambio. Entonces, un negocio que se para es un negocio que muere. Y poco a poco iréis viendo cómo se va comiendo dinero de vuestra cuenta de ahorro personal. Entonces, lo primero es, vale, pues a partir de ahora pongo el foco de que no me voy a hacer economista, pero un mínimo de los conceptos financieros, de saber yo planificar a principio de año, esto es lo que yo tendría que facturar, estos son los gastos que voy a tener, estas líneas de negocio son sí, estas no. Y como empresario deberíamos de revisar todas nuestras líneas de negocio de forma constante. Seguro que en la empresa de Fernando hay trabajos que hacen a los que le pierden dinero. Y normalmente son, en muchos casos, clientes de toda la vida, al que uno le ha estado haciendo eso, y si él le dice, no, esta vez te voy a cobrar un poco más, las manos a la cabeza, pero tú ahora te vas a volver rico, si toda la vida me has estado cobrando esto, ¿ahora qué te pasa? Pero, sin embargo, en el supermercado, la lata de aceite ya no nos cuesta lo que nos costaba hace 2 años. Así que empezamos a meterle números a nuestros proyectos, aunque sean chiquititos, porque esto se pensaba que antes era cosa solo de los grandes. Pero lo que ocurre ahora, que esos 1000 autónomos que están cerrando al día, el problema es que ya no les quedaban ahorros, no han sabido meterle esos números y cuando se han venido a dar cuenta el sistema los ha comido. Que 1000 autónomos al día en el último trimestre que estén quebrando, que estén cerrando, es que es muy fuerte. ¿Qué es lo siguiente que ellos sí controlan? Las tasas impositivas. Cuando nosotros no tenemos en cuenta los impuestos que vamos a pagar, entonces a lo mejor nos limitamos a facturar y después nos asustamos cuando viene el trimestral de IVA. Porque entendemos que a lo mejor, de IGI, entendemos que el impuesto indirecto del IGI es algo que, ¿y ahora me toca pagar esto? Y es que tenemos que empezar a asumir que prácticamente los 7 meses, es 7 meses y un poquito más, de vuestro trabajo, con un nivel de renta de los 30.000 a los 50.000 euros anuales, los 7 meses primeros son para pagar impuestos para el Estado. Estáis 7 meses de vuestra vida pagando impuestos para el Estado. ¿Por qué? Porque no solamente es lo que pagamos a Hacienda a través de las retenciones de IRPF o de los pagos por beneficios de IRPF. También son todos los impuestos indirectos, como es el IGIC o el IVA en Península, pero son las tasas de basura, las tasas del agua, el impuesto de los 20 céntimos de la gasolina, toda esa cantidad de gastos que de forma directa o indirecta estamos pagando al Estado. Cuando como empresarios hacemos los números de nuestro negocio,
tenemos que entender que hay dinero que nos va a llegar, pero que no es para nosotros. Somos meros recaudadores y entonces eso hay que pagárselo al Estado. Cuando ponéis vuestros precios y cuando determináis la facturación a la que queréis llegar, es importante que entendamos qué tasa impositiva vamos a pagar. ¿Para qué? Para jugar con esos impuestos. También es incongruente que actualmente quienes más impuestos estén pagando sea la clase media y la clase baja, porque si lo analizáis, las grandes fortunas tienen una consideración especial de pago en la cuota de la Seguridad Social, tienen una tributación especial. Nosotros aquí en la zona especial canaria, todas las empresas adscritas a la zona especial canaria tributan al 4%, y sin embargo vosotros como autónomos, en el momento que superéis una facturación, vais a estar tributando hasta el 45%, entonces llama la atención que aquel que factura tantos millones paga el 4% y yo el 40%, y eso en muchos casos es la diferencia entre que vosotros como autónomos sepáis ese mínimo de fiscalidad o tengáis una asesoría que os lo explique para entender cuándo os compensa dejar de ser autónomo y ser sociedad limitada, o cuando, por ejemplo, si ya alguno pasa del 1.000.000 de euros de facturación, como vais a pagar por epígrafe de IAE, crear diferentes sociedades limitadas o incluso en un futuro crear una LLC para el tema de tributación y más ingeniería fiscal. Pero principalmente el chiquitito, hay veces que, por ejemplo, nos aferramos a los módulos y si nos hicieran bien los cálculos pagaríamos menos como SL o pagaríamos menos como autónomo de estimación directa, pero como en la mayor parte de los casos el autónomo lo que no ha querido es complicarse la vida, pues ni nunca se le ha pedido a su gestoría y él realmente puede ser que esté pagando impuestos de más y que cuando se venga a dar cuenta dice, es que he trabajado para el Estado, porque todo el dinero se ha ido para eso. Yo no creo en la evasión fiscal, yo creo que lo justo es no pagar ni un euro de más ni un euro de menos, porque para mí es importante una sociedad en la que exista la cooperación, en la que se ayuda al más desfavorecido, que tengamos como tenemos una educación que es pública o una sanidad pública. Por eso sí creo que determinados entes de la sociedad es muy bueno que colaboremos y apoyemos nuestros impuestos. ¿Cuándo me duele pagar tanta cantidad de impuestos? Cuando lo estoy pagando para que políticos tomen coca o prostitución o hagan defalco o malversen fondos o le den dinero a determinados amigos. Ahí es cuando me molesta pagar esos impuestos. Y más aún porque en mi caso, cuando hago las auditorías, es que me echo las manos a la cabeza porque digo, a este autónomo es que le han frito a impuestos, es que le han frito a impuestos. Y ahora las empresas grandes es que pagan cero patatero. La mayor parte de las empresas grandes saben cuándo crear sociedades patrimoniales. Hay muchos autónomos que tienen menos de 7 propiedades y las crean y pagan una pasta de impuesto patrimonial. No saben hacer bien el impuesto de sucesiones y donaciones. Al no conocer nada del tema impositivo, no se dan cuenta, pero son esa marioneta que alimenta el sistema. Y sí que existen consultorías y asesorías que están para darnos esa información. Porque realmente la asesoría no es alguien al que tú le deberías de soltar la factura y punto pelota, sino que realmente te deberían recomendar, y las hay que lo recomiendan, cuáles son esas decisiones fiscales que tú puedes tomar para mejorar tu negocio. Entendiendo que por un lado está la contabilidad fiscal, que es la contabilidad que llevan las asesorías para la presentación de impuestos, y por otro la contabilidad analítica o contabilidad de coste, que es la contabilidad de dirección, que es que cada persona que es empresario tendría que saber lo mínimo de sus números para tomar determinadas decisiones de inversión, de pagar impuestos, etc. El mecanismo con el que os están robando más cantidad de dinero es a través de los impuestos, de los intereses y de la inflación. ¿Quién paga esos impuestos? ¿El más justo? ¿El más noble? No, lo paga el que menos sabe. Porque si lo estuviera pagando el más noble o el más justo, pues bueno, era para una buena causa. Pero el problema es que lo está pagando el que peor asesoramiento tiene. Así que como viene una situación complicada, esa cantidad impositiva que podáis ahorraros como empresario sí que va a ser positivo, porque si no, como digo, estaremos trabajando para pagar impuestos. En la parte de intereses, para que lo entendáis, en Estados Unidos han bajado 50 puntos los tipos de intereses y aquí en España han bajado en 25 puntos los tipos de intereses. ¿Qué significa esto? La clase media, ¿qué es lo que hace? La clase media tiene un tipo de actividad, un negocio,
las fuentes para obtener ingresos es el trabajo por cuenta ajena, trabajo por cuenta propia, que seamos autónomos, generar un negocio en el que tengamos trabajadores y no dependa de nuestra presencia, o inversiones. Esos son los 4 flujos de ingresos que existen. Trabajo por cuenta propia, cuenta ajena, inversiones o negocios. ¿Qué hacen las personas que saben de finanzas? Pues con el excedente, normalmente, se invierte para hacer crecer ese dinero. Cuando el chiquitito pone ese dinero en una cuenta de ahorro o en un fondo de inversión y bajan los tipos de interés, que incentivan, que dices tú, pues para tener 10.000 euros ahí en la cuenta de ahorro y que me esté dando un 1%, para eso me lo gasto. Y pensad que han aumentado en un 220% en el último trimestre la cantidad de préstamos a corto plazo que han pedido los ciudadanos y han disminuido en un 60% la cantidad de financiación a largo plazo. ¿Esto qué significa? Que hay más gente pidiendo dinero para vacaciones, para carnavales, para los regalos de Reyes y menos invirtiendo en una vivienda, en bienes inmuebles o en algo que le generaría ingresos. La mayor parte del ciudadano a pie llega a final de mes con la visa dispuesta a tope, dice, pues de perdido al río, me voy al bar, me voy de fiesta y lo gasto al máximo porque no hay esperanza de ahorro. Mis padres, cuando se casaron, ya se compraban una casa antes de casarse. Era posible que ellos trabajaran X cantidad de tiempo, en el caso de mi padre, él vivía en Alemania y tenía una cantidad de ahorro, y tú tenías una cantidad de ahorro, llegabas aquí a España, te comprabas una casa y normalmente se casaban y ya tenían una vivienda. Yo soy la mayor de 6 hermanos y yo tengo hermanas que tienen 30 años y todavía no se han podido comprar una vivienda, ni como bien de inversión, ni como hogar donde vivir. Y son hermanas que a lo mejor tienen estudios académicos elevados y profesiones que les permiten un salario alto. ¿Por qué se ha producido esa diferencia? Porque cuando influyen sobre el tipo de interés, como el pequeñito no sabe mucho ni de indexados, ni de PIAs, ni de NFT, ni de estructuras de inversión en bienes raíces que realmente le den una rentabilidad, él lo poquito que tiene, o lo tiene en una cuenta corriente normal, que no le genere ingresos, o lo tiene en una cuenta de ahorro, en un fondo de inversión que incluso le pedirá dinero. ¿Y eso qué garantiza? Que siempre acabes en la misma posición en la que estás, en la de un trabajador que estás corriendo en una rueda del hámster y que no tienes posibilidad de invertir para crear una pensión, invertir para comprar un complejo hotelero, invertir para crear restaurantes, porque no puedes salirte de la posición social en la que has nacido. Y nuestros padres sí pudieron salir de la posición social en la que nacieron. Si uno se esforzaba, podía pivotar de posición social. Pero ahora, al tener ese control sobre los intereses, eso ya no es tan posible. Y más aún cuando entra en juego la herramienta de la inflación. Nos pueden decir que la inflación ha bajado y que estamos actualmente en un 3 y pico en el sector alimentario. Primero, que como economista os digo que yo, que he trabajado para el Consejo Superior del Estado, los juegos que hacemos con los números macroeconómicos son como nos da la gana, porque tú, dependiendo de los elementos que metas en la ecuación, en los números macroeconómicos, tú decides si entra en juego o bien el petróleo, subidas o bajadas, o bien la electricidad, subidas o bajadas, y lo que produce es que ellos puedan decir, ha bajado la inflación, pero es ir al supermercado y decir, un paquete de pan Bimbo costaba X y ahora cuesta esto, una botella de aceite de oliva costaba esto y ahora cuesta esto. Y los que tenéis negocios de supermercado, viéndolo con vuestros mayoristas, que realmente es que existe una diferencia potente. Y otra cosa que no nos cuentan es que no influye tanto la inflación puntual, sino la inflación acumulada. Y la inflación acumulada es superior al 10%. Y realmente, seguro que la mayoría no habéis aumentado vuestros ingresos en un 10% mensual. Es imposible. ¿Esto qué está produciendo? Que cada vez somos más pobres. ¿Y qué está produciendo? ¿Y qué va a producir a largo plazo? El tipo de turismo que también venga a la isla. Y en lugar de hacer políticas en las que se resalte, por ejemplo, la sostenibilidad del territorio, la diferencia de economía circular, economía azul que también tenemos, ese tipo de condicionantes, que hay veces que parece que lo que se apuesta es por un turismo que sea solo el de crucero o un turismo insular en el que se vende un perfil de Canarias que no es el que habla de islas como La Palma, El Hierro o La Gomera. Y ese turista de Europa, que va a tener las mismas consecuencias que nosotros el Gomero,
pues al final va a tener una pauta de comportamiento en el territorio. ¿Qué tenemos que entender? Que estos 4 caballos del apocalipsis, que son las 4 I malditas, ignorancia, inflación, intereses e impuestos, están jugando con vuestro negocio y que al menos lo mínimo sí debería controlarlo para que no me dejara arrastrar por eso. Que exista tanta inflación va a implicar que el ahorro que se tiene cada vez valga menos y con ese ahorro que vale cada vez menos, ¿quiénes van a seguir sin verse tan afectados por la inflación? Pues los que sí tienen invertido en determinadas startups que su tasa de rentabilidad no depende de la inflación, en algunos NFT que tengan invertido, en bienes raíces que todavía no va a estallar la burbuja y en determinados negocios que sí que generan una rentabilidad más grande. ¿A quién puede afectar? Al chiquitito, que va gastando poco a poco para hacer la compra de los productos de su tienda, que cuando vaya a renovar el préstamo con el banco o la póliza, el interés ese de financiación va a estar más alto y que los ahorros que tenía en un plan de pensiones o en un PIA cada vez están más desvalorizados, ¿no? Y por eso tenemos que conocerlo, para que no nos controle. ¿Qué podemos hacer nosotros para entenderlo? Entender que ahora en julio ya entra la moneda digital, la CBDC. Era algo que aunque Europa dijo que no iba a entrar, al final ha ido entrando en casi todos los países. Seguro que ya la mayoría sabéis cómo va a funcionar la moneda digital, que con la moneda digital solamente vamos a poder hacer gasto, pero con la moneda digital no se van a poder hacer ni inversiones ni ahorro. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si tú con la moneda digital solamente puedes gastar y además va a tener una fecha de caducidad ese gasto, ¿qué es lo que pretende Europa? Pretende intentar solucionar la recesión obligando al ciudadano a que su dinero le valga solo un tiempo. Y también va a intentar controlar, sí, porque con la moneda digital no se puede ni invertir ni ahorrar. Y lo asombroso es que la mayor parte de los ciudadanos no tienen ni idea de cómo va a funcionar la moneda digital. Van a permitir durante un tiempo que se solapen las dos monedas, el euro físico y la moneda digital, pero lo que ocurre es que muchas empresas van a estar obligadas a pagar con moneda digital. Entonces, si a ti no te entran euros físicos, tú no vas a poder destinar ninguna cantidad de dinero a ahorro o a inversión y tú vas a estar obligado a realizar un gasto en X tiempo. Y uno puede pensar, pero ¿cómo van a hacer eso y que la población aguante? Realmente ahora podemos incluso vivir situaciones como se vivieron en Alemania en el 26, de que hay fotos de barrenderos barriendo los billetes porque realmente no valían nada. Porque después de la guerra, alguien que en el 13 hubiera sido millonario, en el 26, como la moneda ya no valía nada, realmente era una persona totalmente pobre. En la última convocatoria han dicho que volvían a emitir 800.000 millones de euros en moneda de euro. Que emitan más cantidad de moneda hace que el euro que vosotros tengáis cada vez valga menos. Y entonces ese ciudadano que se va a ver así, cuando le digan, bueno, pero la moneda digital y te vamos a meter tal cantidad de euros, ¿qué va a decir la mayoría? Que sí. ¿Y qué va a provocar eso? Que sin darnos cuenta, con eso se aseguran que el nivel de población que se encuentra en una determinada clase social no pueda pivotar a otra. ¿Cuáles son las soluciones que en agrupaciones de economistas en las que estoy dicen? Utilizar la mayor cantidad de tiempo posible el dinero en efectivo. Que uno intente pagar en efectivo lo máximo que pueda. Que dé la menor cantidad de datos posible en esas transacciones electrónicas. Y en la medida de lo posible, que como empresario, pues tardemos la mayor cantidad de tiempo posible en introducir esa CBDC para evitar que el proceso se acelere. Cuando en julio implanten esta medida, también van a implantar la factura electrónica. ¿Qué implica la factura electrónica? Es que a partir de entonces, del año que viene, ya no vais a poder hacer facturación con PDF o con un Word o con un documento normal, sino que todo el autónomo en España va a estar obligado a utilizar la factura electrónica, salvo los casos de los que le vendan a particulares. Pero, por ejemplo, aunque le vendan a particulares, en el caso de tu tienda, como tú a su vez le tienes que comprar a un proveedor y tú vas a necesitar que ese proveedor te entregue a ti una factura, tú también vas a necesitar factura electrónica. ¿Qué va a implicar eso? Que el chiquitito
primero tiene que saber hacer factura electrónica. Y yo seguro que a Fernando le pasa lo mismo que a Pedro, mi marido. Pedro sabe hacer una factura electrónica ni de casualidad. En el caso de él es porque se la hago yo. Pero si él no me tuviera a mí, ¿qué haría? ¿Pagarle una gestoría para que le emita todas las facturas que tiene que emitir? Y además, a un autónomo chiquitito, pagar un software de facturación electrónica. ¿Os dais cuenta que son medidas que lo que van empeorando es que ese pequeño, que Lorenzo, que a veces están horas y horas de trabajo, pues que cuando cerrara la puerta, una cena de empresarios que le pidiera una factura, Lorenzo encima tuviera que hacerle y emitirle una factura electrónica. ¿Y cuál es la finalidad? Pues como sabéis, Hacienda ya tiene una IA que sí que integra toda la facturación y toda la parte de cuota de seguridad social, y con la factura electrónica se va a poder ejercer un mayor control. Que todos los de aquí presentes somos los primeros que estamos en contra de todo ese dinero en B, pero es que nos están controlando tanto que llega un momento que la sensación de ausencia de libertad se hace muy grande y que parece que todo indica que ese exceso de control es para que nos mantengamos en una clase social y estemos corriendo tanto intentando sobrevivir que no nos quede tiempo de ver qué otra realidad es posible. Y por eso esas 4I ahora están ejerciendo más presión de la que la ejercieron en la época de mis padres. Mi padre no se tenía que preocupar tanto por la inflación, porque no había, ni por los tipos de interés tan cambiantes que jugaban como dados, y ni se tenía que preocupar por una cantidad de impuestos que no paraban de surgir. Que hayamos recuperado el tipo de impuesto indirecto en el IVA y en el IGI de los alimentos básicos es que clama al cielo, porque se imputa a la pasta, a los hidratos, justo al alimento que decíamos al principio, que es el que más está tomando esa clase baja. Que un tipo reducido o nulo a cero como teníamos, ahora vuelva a tener el tipo reducido, es que eso le supone mucho a las familias. Y realmente con ese control de impuestos van produciendo que todos lleguen a final de mes un poco más ahogados de lo que estaban. ¿Qué sería lo que yo, si fuera empresario, sí que haría? Yo calcularía mi estructura mínimo viable, que es lo que os ha estado enseñando Víctor. La estructura mínimo viable es la cantidad de gastos que vosotros tenéis en el año en vuestro negocio y que a partir de ahí es lo que tenéis que facturar. Es empezar a pensar, no facturo según la gente que me vaya llegando, sino que yo digo, vale, esto es la totalidad de gastos que yo tengo en el año. Ese es el mínimo que tengo que facturar. ¿Qué acciones voy a hacer yo para conseguir esa facturación? Es empezar a no depender ni de un Estado que tome determinadas decisiones sobre turismo, ni de bancos, sino empezar a tener yo el que decida las acciones que puedo llevar a cabo. Os podemos compartir Excel con los que veréis que es muy sencillo calcular la estructura mínimo viable. No tenéis que saber nada de economía, son Excel que tienen varias hojas, le metéis los gastos que tenéis de personal y de inversión y os da la cantidad mínima que tenéis que facturar. Cuando eso se lo hago a muchos de mis clientes, esa estructura mínimo viable, la mayoría se echa las manos a la cabeza porque a lo mejor les sale que tendrían que facturar 200.000 euros al año. Dice, ¿pero cómo? Y yo no llego ni a 150.000. ¿Cómo estás sobreviviendo? Sin tú cobrar salario, echando tú más horas que un reloj, echando un montón de horas extras y dejándote la vida en el negocio. Trabajando tú para el dinero en lugar de que el dinero trabaje para ti. Porque lo que han conseguido es que la mayor parte de la gente noble, que a lo mejor veía que el dinero es un instrumento, empiece a ser los principales soldaditos de ese dinero. Y acabamos trabajando para él y no que él trabaje para nosotros. Yo estudiaría muy a fondo los costes fijos, como os ha explicado Víctor. ¿Para qué? Normalmente en un negocio, cuando vienen épocas de recesión como ahora, es reducir los gastos que sean prescindibles y aumentar las líneas de ingreso. Y veréis que muchos habéis entrado en la estructura que decía Víctor de que empieza uno a comprar un alquiler, una suscripción a ChatGPT, al Canva, a contratar a personal, más gastos, y cuando nos venimos a dar cuenta los costes fijos que tenemos mensuales son muy grandes y habría cosas que podríamos eliminar. Igual que muchos a lo mejor estamos pagando de telefonía móvil 100 euros por una telefonía que tenga lo de la televisión, tal. Y hay veces que si nos paráramos a pensar, pues voy a llamar a otras compañías que seguro que ahorraría dinero.
Ahora quizás es el momento en el que como autónomos sí que analicemos esos gastos fijos y esos gastos variables, y que con esos gastos variables decidamos, pues esta línea de negocio de parafarmacia no me interesa, porque el margen que tengo realmente es inferior a los gastos estructurales que tendría que cubrir. Y entendiendo que vuestro negocio va a necesitar inversiones constantes. Seguro que se os estropea el mobiliario, que la maquinaria tenéis que estar invirtiendo continuamente en maquinaria, cambiar las ruedas de los camiones, mejorar el tejido de la vivienda vacacional. Siempre el negocio tendría que dar, para cubrir los gastos, un 10% al menos para futuras inversiones, para pagar impuestos y que os quedara un margen de beneficio. Y por eso, en función de esas variables, decidir cuál sería la cantidad que yo tendría que ir ingresando anualmente. Y si hay una camper que no me compensa, quitarla de en medio y venderla. Si hay una línea de ropa que el margen al que me la vende el proveedor no compensa y no me da autoridad, quitarla de en medio. Y no esconder la cabeza como un avestruz haciendo lo mismo que llevo haciendo 10 años y, sin embargo, sin entender que ha cambiado todo el sistema económico. Y después vendrían cómo realmente gestionan su dinero esos que sí que ahora tienen el 1%, ese 1%. Pues, primero que la clave, cómo funciona la herramienta dinero es, hay que saber generar líneas de ingresos, hay que saber hacerlo crecer y hay que saber protegerlo. Hay gente que es muy buena generando ingresos y se le ocurren 1000 ideas para hacer proyectos súper rentables. Imaginaros que Fernando tuviera un radar buenísimo para meter productos en la ferretería, que fuera lo que más demandara el sector de la construcción. Pero si él no sabe proteger esa línea de ingresos con negociaciones con los bancos, generando con ingeniería fiscal un nivel de control de la facturación para no pagar impuestos, él moverá mucho dinero, pero lo que a él le quedará será poco. Entonces es importante no solo saber generar líneas de ingresos, que si nosotros somos emprendedores porque tenemos esa jiribilla dentro y todos sabemos cómo hacer dinero. Hay gente que ni siquiera sabe hacer dinero. Hay gente que, yo apostaría que la mayoría de nosotros empezamos a trabajar súper jóvenes y que la mayoría de nosotros pronto empezó a saber, pues no dependo de mis padres, cómo genero yo dinero dando clases particulares, cuidando a niños o haciendo 20.000 cosas. Esa parte el emprendedor suele tenerla controlada. Pero si no sabe cómo proteger ese dinero que le va entrando, es la sensación de que movéis dinero, pero se escurre entre los dedos. Y lo más importante, para que antes de que se implante todo este sistema del data, vosotros podáis pivotar de clase social y no seáis mano de obra dependiente, es muy importante que sepamos hacer crecer ese dinero que llega, porque todavía tenemos el margen de unos años, antes de que la situación se complique. Casi todos hemos decidido ser empresarios para tener libertad de tiempo y libertad económica. Puede ser que siguiendo trabajando como empresarios siguierais manteniendo la libertad económica y no dependierais de que un cabildo os dé una paga. Pero libertad de tiempo a lo mejor ya no vais a tener, porque va a implicar que tenéis que trabajar mucha cantidad de horas para tener ese nivel de ingreso. Y ellos lo que sí controlan es, continuamente van detectando las nuevas líneas de ingreso. Por ejemplo, nosotros en Creven utilizamos mucho la IA para la generación del contenido en nuestras redes sociales, para la generación de páginas web. Estas diapositivas, las imágenes están creadas con IA. Realmente es que tenemos que tener la mentalidad de apalancarnos en los cambios que va sufriendo el mercado. Y a lo mejor entender que, como los robots que hay que ahora te llevan la contabilidad, que eso yo no lo conocía, que nos contaba Víctor, es empezar a decir, vale, el mundo está cambiando. ¿Cómo hago yo para realmente generar líneas de ingresos más rentables? Si yo quisiera, a lo mejor, gestionar mis redes sociales sin que me llevara mucho tiempo, pues utilizo herramientas de IA para la generación de contenido. Hoy en día, con herramientas como Stable Diffusion, yo puedo tener esta ropa así y Stable Diffusion me hace que cambie totalmente la ropa, que es lo que hacen los Zara y los demás en el contenido, y que incluso, aunque yo tuviera una postura así, me la cambia, me la pone así y no se requiere ni siquiera al modelo ni a la persona. ¿Va a hacer eso que desaparezca mucha mano de obra? Sí. En la construcción, ¿qué es lo que más se está utilizando con la IA? Justo con Stable Diffusion es que le piden una reforma y la persona con IA en 2 o 3 minutos le hace cómo le quedaría la casa con el tipo de reforma que se le va a hacer
y a veces es más vendible viendo la persona el resultado final que el origen, pero evidentemente ese servicio tiene un precio más alto que si yo no te entrego una imagen de las que antes se hacían con render que costaban el triple, ¿no? ¿Esto va a implicar que ahora nos volvamos grandes empresas? No, pero quizás sí va a ser importante que aprendamos ese mínimo de cómo generar nuevas líneas de ingreso relacionadas con nuestro negocio y que no nos hagan depender de una línea de ingreso en la que vosotros estáis intercambiando tiempo por dinero. ¿Qué sería intercambiar tiempo por dinero? Cuando yo, por ejemplo, trabajo como economista, como consultora, yo para cobrar necesito que Maribel, persona física, esté ahí auditando a la empresa. Entonces yo intercambio mi tiempo de vida por los servicios de asesoría. Los que de verdad generan negocio, generan estructura, que incluso sin su presencia física, el negocio genere ingresos. Sería, de nuevo el ejemplo, si Lorenzo encontrara buenos camareros que atendieran a más cantidad de gente. Si Fernando encontrara trabajadores que sirvan en esta isla, que tan difícil es, que pudieran hacer el trabajo sin que ellos dos tuvieran que ser los que estuvieran siempre presentes en la obra. Pues es empezar a pensar cada uno en mi negocio, qué puedo yo hacer para meter líneas de negocio que den más rentabilidad y que realmente sean otros flujos de ingresos. En las actividades vinculadas al turismo activo, por ejemplo, una línea de ingresos pasivos suele ser el generar sonidos de stock que se venden en plataformas como Pixabay o Pexel, generar imágenes de stock que se venden en eStock, en Pexel, en Pixabay, generar, por ejemplo, mapas turísticos para vender las guías online en Origen. Es empezar a pensar en nuestros negocios qué otras líneas podemos meter que supongan un flujo de ingresos y que no supongan tanto desgaste en nuestro personal, si queremos que no nos afecte tanto esta ola que viene. Después, con ese dinero, controlar. Pues si yo facturo más de 50.000 euros, ya no me compensa estar como autónomo. Más o menos en 50.000 euros tú ya vas a estar tributando a un tipo superior al 25. Pues entender ese mínimo de fiscalidad para saber en qué punto concreto yo tendría que pivotar de autónomo o de CB a SL o a según qué forma fiscal. Y saber protegerlo entendiendo que poco a poco voy guardando un excedente, a lo mejor imaginaros, una cantidad en efectivo por si la cosa se pone muy chunga y quiebra todo el sistema bancario, que tengamos dinero mientras siga existiendo ese trueque fiduciario de la moneda. A lo mejor, en lugar de en un plan de pensiones, que va a estar bloqueado, que después la tasa impositiva que tengo que pagar, invirtiendo mi excedente de dinero de ahorro para asegurarme mi jubilación en un PIAS, que el PIAS, a través del crecimiento exponencial, va a duplicar vuestro dinero más que un plan de pensiones. Y a lo mejor un excedente de inversión en bienes raíces, planificando comprar casa no como flujo de ingresos, sino no como gasto, sino realmente como un flujo de ingreso pasivo. Porque ¿qué ocurre? Que a casi todos nos educaron con que a partir de determinada edad tú tienes que estudiar, casarte, tener niños, comprarte una casa, comprarte un coche, y todo eso eran activos pasivos, que son activos que te quitan dinero, porque tú cuando te compras una casa pagas la contribución, pagas los gastos de mantenimiento de la casa, pero sin embargo, si yo las propiedades inmobiliarias las compro como inversión, ahí yo, primero que a lo mejor la ubicación va a ser importante, el tipo de bien inmueble que adquiera va a ser distinto, y lo compro no como un gasto, sino como algo que me vaya a asegurar flujos de ingreso pasivo. Y la mayor parte de los empresarios grandes con los que yo he trabajado, ¿qué es lo que tienen? Tienen una empresa, pero tienen mucha cantidad de flujos de ingreso pasivo. ¿Qué son flujos de ingreso pasivo? Dinero que te entra sin tú tener que trabajar, que pueden ser royalty, vídeos de esto, imágenes de esto, invertir en negocios que no requieran tu presencia física, crowdlending, crowdfunding, invertir en esas... Ya no puedo más. Elegir los que a lo mejor a mí me resuenen más y entendiendo eso, que con la situación que viene yo voy a tener que controlar esos tres circuitos. Líneas de ingreso, saberlas hacer crecer y protegerlo. Y trabajando las habilidades que cada uno tenemos, porque a lo mejor lo que necesitaba Fernando saber como albañil en los 80 ya no es lo que se necesita saber ahora. Y una de dos, o él la aprende o Carol te lo hace porque no te quede más remedio. Porque el conocimiento que teníamos
para los negocios en los 80 no es el que hace falta ahora. Las relaciones, que sería el estar activo en asociaciones como esta, y el ser activista en determinadas comunidades en las que yo lo que escuche hablar sea de entender pues, qué implica la CBDC o cómo va a ser el movimiento económico, porque al final, igual que nuestro cuerpo físico es el alimento que le damos, este es el alimento que le damos. Las comunidades en las que estéis, las personas con las que habláis, van a condicionar el futuro de vuestro negocio. Y hay veces que, si solo os encontráis con un entorno que diga que mierda los impuestos, el Estado, el Errejón, la corrupción, tal, es el alimento que le estamos dando al cerebro. Y sin embargo es empezar a crear esos espacios en los que yo como emprendedor pueda avanzar. Y ya lo último, entendiendo que el dinero es neutro, que no os hagan creer que el dinero es malo. El dinero es una herramienta que cuando lo poseemos gente noble podemos hacer mucho bien al planeta. Y lo único que a los malos les interesa que pensemos que el dinero es malo. Piensa por qué el sistema tiene tanto interés en que nadie sepa economía. Te encuentras con una ley de un día para otro y nadie se ha enterado en qué consistía. Algo está ganando el sistema con ello. Y dejar de trabajar por dinero para que sea el dinero el que trabaje para nosotros, saliéndonos de esta rueda del sistema en el que al final estamos siendo esa mano de obra barata para el 1% de la población. Bueno, lo aguanto así. Que agradecerles a todos que hayan venido. Víctor antes lo dijo como ejemplo. Decir que tanto él como Maribel no han cobrado nada y esto son unas horas que ellos echan y que son muy valiosas, que tenemos que agradecerles y darles las gracias porque hayan aceptado darlas. Y yo creo que es interesante. El otro día oía una especialista en enfermedades, bueno, hablando, ¿no? que dice que hay muchos pacientes que no quieren a veces conocer la enfermedad porque creen que ignorándola pues no les va a llegar o igual la superan mejor, ¿no? Y yo creo que es importante quedarnos con ese dato y que cuanto más conozcamos, pues es mejor porque podemos luchar mejor contra todo lo que viene y aunque no nos guste, pues es interesante saberlo, ¿no? También que la asociación está abierta a que cualquier, no sé, formación que se les ocurra que pueda ser interesante y que les interese profundizar, las podemos organizar, que siempre estamos en contacto tanto con el correo como con el WhatsApp, si les interesa algún tipo de formación en concreto. Y bueno, y nada más. Yo creo que han sido bastante productivas y gracias a todos. Gracias a usted.